Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com y a quienes nos escuchan y ven a través de nuestra plataforma en Facebook. Esta es una nueva edición de su programa Studio Humanitatis Radio, un espacio para las artes y las humanidades. Es un gusto darles la bienvenida a este programa. Hoy tenemos un invitado de super lujo. Y es mi compañero y colega Alejandro Gómez, con quien platicaremos sobre un tema muy bonito y muy interesante, la fotografía artística. Pero antes de empezar, pues queremos agradecer a quienes le han dado me gusta a nuestra página y quienes nos siguen también a través de ella, de esa página de Facebook. Sigan difundiendo nuestra página Studio Humanitatis Radio, sigan dándole like a nuestros videos para llegar cada vez a más personas. Y pues bueno, pueden hacer sus comentarios y sus preguntas, ya sea a través del chat en vivo de la plataforma de Radio Morir en www.radiomorir.com y a través también de nuestra página en Facebook. El día de hoy vamos a hacer un paréntesis con nuestras cápsulas tradicionales de Recordando A, para más bien darle espacio al anuncio y difusión de algunos eventos. Tres, son de carácter filosófico. Uno de ellos es Kant y su legado, a 300 años del nacimiento de Kant. Es una serie de charlas que se realizan en la sala de conferencias de la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. El próximo día 18 de septiembre se hablará sobre la vigencia de la filosofía política de Immanuel Kant, a cargo del maestro Alonso Solicillas. Y también se está llevando a cabo en el CUCH, en la sala Fernando Carlos Bebia Romero, una serie de charlas en las que tuve el gusto y el honor de participar junto a un gran colega, Joaquín Rodríguez Beltrán. Y el próximo septiembre 03, el 3 de septiembre, se hablará en la mañana, a las 11:30 de la mañana, sobre Eurípides y Rorty ante el tema de la muerte. Participarán Juan Manuel García y Nayeli Hernández del Departamento de Filosofía y la maestría en Bioética. Y por la tarde, también en ese mismo espacio, se dará la charla sobre perspectivas contemporáneas sobre la muerte, bioética y ética de los animales. Participarán Itza Patiño y Nelly Lucano. Y a propósito de la doctora Nelly Lucano, disculpen ustedes, ella nos hace la invitación a que escuchen a través de Zoom en la plataforma virtual la 9ª Jornada Mundial por el Fin del Especismo, el sábado 31. Hay distintos horarios, pero en nuestra página ya está la información para que puedan escanear los códigos QR correspondientes y puedan escuchar las charlas que se impartirán a propósito de ese evento. Y pues estos son algunos de los eventos que se estarán realizando durante estas próximas semanas para que no se los pierdan. Ojalá puedan escuchar algunos de ellos. Y pues el día de hoy vamos a tener una muy interesante charla con nuestro invitado, que en alguna ocasión pues ya les había comentado que no solamente pues es co-conductor de este programa, sino que además pues él es artista gráfico. Se ha dedicado en los últimos años pues a la realización de exposiciones fotográficas. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a Alejandro Gómez Medina. Él pues se ha formado en la fotografía estudiando un diplomado en composición fotográfica en el Instituto Di Cormo. También ha participado en el curso taller de enmarcado tradicional y conservación museo, el curso taller de retoque fotográfico, y además pues ha sido distinguido con varios premios, como el segundo lugar en el concurso Premio Nacional de Fotografía Arte Funerario del siglo XIX del municipio de Durango. Recibió mención honorífica en el concurso nacional Cuarto Oscuro Identidad 2023. Se ha seleccionado su fotografía para la exposición fotográfica Jalisco en 200 imágenes en el Museo Cabañas de Jalisco. Yo tuve la oportunidad
de ver una fotografía de él, muy bella la composición que logró, y la exposición fotográfica Patrimonio Cultural y Paisajes Mexicanos en el Centro Cultural Antigua Presidencia Municipal de Chapala, a la cual pues también tuve el gusto de asistir. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en esta nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Hoy se siente un poco raro estar de este lado, pero parte de este trabajo de difusión de las humanidades y de las artes, profesor. Muchas gracias por esta entrevista, charla, acercamiento a la fotografía. Sí. Y a propósito de la fotografía, pues el título que Alejandro nos propone precisamente para su tema, que tiene que ver con la mirada, una mirada a la mirada de la fotografía, y cómo a través de la fotografía el espectador, el que ve la foto, tiene además una mirada acerca de la realidad. Parecería redundante, pero es mirar la mirada del que mira a través de la lente. Eso es un tema muy interesante, ¿o no, Alejandro? Este tema lo seleccioné tal cual porque ya estaba iniciando un ensayo, ya está iniciado un ensayo sobre la fotografía desde la visión de la filosofía, pensando un poco por ejemplo, trabajos como los de Walter Benjamin, cual ya había hecho algunos textos, algunos trabajos de estética y principalmente de fotografía, ¿no? Entonces, bueno, formas de expresión, porque están estas formas de expresión oral y escrita que son las más difundidas porque son argumentadas y son más bien de carácter académico, ¿no? Nos encontramos siempre con estas expresiones que proponen un mensaje que se socializa y entonces ese mensaje llega a no espectadores quizás, pero sí a las manos de académicos, lectores, ¿no? Y en el caso de la oralidad, pues los discursos. En el caso de las formas de expresión artísticas, son digamos, una cuestión más complicada, más compleja, porque tienen sus medios y tienen su técnica. Y estas técnicas y medios, pues, implican también un mensaje. Cuando se socializan, cuando se presentan a un público, entonces se socializan, salen de la visión subjetiva de quien crea estas formas de expresión artística y se socializan. Y entonces hay un mensaje. Luego ya después, si ese mensaje llega, qué tipo de mensaje es el que llega, pues bueno, ya no es cuestión del que crea, ¿no? Sino ya es más, recae más en el espectador, profesor. Por eso este tema. Y bueno, esto de mirada, porque vamos a hacer una pequeña mirada, vamos a hacer un pequeño introducción, digamos, de lo que es la fotografía. ¿Qué entendemos como fotografía desde la mirada mía y de usted, profesor? Muy bien, pero vámonos tantito a la raíz, un poquito más atrás, y cómo fue y por qué fue que se empieza a interesar en la fotografía. ¿Qué le llama la atención de la fotografía respecto de otras formas de expresión no tan academicistas como publicar artículos, ensayos, sino esta forma de expresión? Bien, es una pregunta que luego es divertida. A mí se me hace divertida esa pregunta porque cuando se la hacen a alguien que crea otras expresiones o inclusive esas mismas expresiones, es muy común decir, bueno, es que casi desde que nací empecé a hacer fotografía o empecé a escribir o empecé a hacer música. Y es gracioso en mi caso porque creo que inició hará unos 6 años esta inquietud por hacer fotografía. 6 años porque creo que comencé a tener ya los medios económicos para comprar una cámara, que es el principio, digamos, para poder iniciarse en esto de la fotografía. Y fue motivado por una exposición que hubo en el exconvento del Carmen, en algunas de las salas. Ahora no recuerdo cuál, pero en alguna de las salas de exposición que está en el Museo Exconvento del Carmen, que está aquí muy cerca, hubo una exposición de pintura, pero había una parte en el fondo, como muy escondida, que era de fotografía. Me pareció interesante, casi nadie llegaba a esa zona, así que
yo me dirigí a esa zona para ver, y era una exposición, no recuerdo el título, sinceramente mentiría, pero era una especie como de recopilación de el movimiento punk, movimiento industrial en Europa y en América, y me pareció interesante ver las tomas que se hicieron. Esa exposición era completamente monocromática, en blanco y negro, y me pareció muy interesante y quizás dejó una huella ahí en mí que después se comenzó a germinar, digamos, una pequeña semillita ahí, y comenzó a germinar más adelante, y comencé a hacer fotografías como creo que casi todos de mi generación hacia acá, que tuvimos el acceso de tener una cámara en nuestro celular, nuestro aparato, y bueno, ahí comencé a hacer fotografía. La inquietud fue más bien una inquietud como espectador, pues, de una exposición fotográfica. Ah, bien, bien, interesante. Y bueno, supongo que habrá habido algo precisamente en esas imágenes, ¿no? Que han de haber llamado su atención, y sobre todo porque en la actualidad pues es tan común tomar fotografías, subir fotografías en las redes sociales a través de dispositivos como el celular, por ejemplo. Pero a propósito de lo que comentaba de la cámara sigue siendo un instrumento muy, muy preciado entonces para el fotógrafo. Y sin duda, pues tomar la fotografía con el celular ha de tener sus ventajas. Pero, ¿por qué la cámara fotográfica? ¿Por qué no el celular para la fotografía? Bien, el porqué de la cámara fotográfica, bueno, definitivamente una de las cuestiones que yo considero, el por qué utilizar una cámara fotográfica, son por las posibilidades que te da. Es decir, tú puedes en las programaciones manuales que tiene, las configuraciones manuales que tiene cada cámara, específicamente aquellas que se llaman profesionales, se pueden hacer modificaciones de todo tipo. Tú puedes hacer modificaciones de exposición, de enfoque, desenfoque, ISOs, mover los ISOs, que son la cantidad de luz que entra al sensor, que capta la luz y por ende las imágenes. Puedes levantar o no levantar el flash, puedes poner un flash adicional, más luz, un flash que esté completamente fijo, que tenga una luz fija, un flash que parpadee. Es decir, hay todo un conjunto de elementos tecnológicos que te permiten las cámaras, que los celulares comúnmente, o el grueso de los celulares, no te permite. Ese es, en principio, ¿por qué una cámara? En segundo, porque los celulares tienen una forma muy diferente de tomar la fotografía. Es una cuestión muy rara. Todos piensan que tenemos una pequeña camarita profesional en un celular muy pequeño. En realidad no, el principio de la cámara es captar la luz que entra a un sensor. Comúnmente es una cortinilla de espejo que capta la luz y permite abrir y cerrar el tiempo que tú quieres que la luz quede en el sensor para generar la imagen. En los celulares no, los celulares ya hacen una generación digital de esa luz que entra, de esa imagen que entra. Ya hay cámaras que le llaman reflex. Yo utilizo una de ellas, utilizo dos, una todavía de cortinilla con espejo, y una de generación reflex, de generación digital. Estas ya no tienen el principio de la cortinilla, donde entraba, no sé si recuerda usted las cámaras estas instantáneas, tenían una lente que es cuando daba la obturación, hacía eso es el sonido de la cortinilla abriendo, es un sensor. Entonces, son dos principios diferentes. El primero es más tradicional porque es el principio que inició con el daguerroscopio, que hablamos la semana pasada. Louis Daguerre presenta en 1839 este aparato y utiliza el formato de negativos. Negativos es que la luz entra y por medio de fórmulas químicas se impregnaba en una placa que era de plata. Hoy comúnmente son, si queremos hacer fotografía analógica, en vez de placas de plata, son negativos, son una película fotosensible con químicos. Eso es más o menos el principio.
El de los celulares no, el de los celulares es una imagen digital que se genera y deja una huella digital. Entonces, bueno, las cámaras digitales profesionales que todavía tienen cortinilla también generan la imagen digitalmente, pero la generan mediante este proceso como un poco tradicional, digamos. Entonces, partimos de esa cuestión que es más bien como tradicional, como quizás un poco de nostalgia. Partimos de ahí. Pero por otra parte es que las cámaras de los celulares tienen ya una preconfiguración que todas las fotografías que toma de alguna forma modifica automáticamente, como ella decida modificarla. Ella cree que es mejor resaltar al sujeto y ponerle líneas más marcadas y desenfocarlo de atrás, pero a lo mejor lo de atrás también para ti es importante y lo genera automáticamente. Hay una función que se llama HDR en las cámaras, que casi todas las tenemos activadas. ¿Qué hace esta función HDR? Es que toma una serie de 3 fotografías, una la toma con mucha exposición, una la toma con desenfoque y una la toma con más claridad en la imagen, con más nitidez. Y las junta, las empalma y genera una cuarta fotografía que es para el sistema, el software de la cámara del celular, es la fotografía que mejor queda de las 3. Empalmando las 3 genera una fotografía. Esa es la función HDR. Casi todos la tenemos. Entonces hay algo que ya no está en la foto que toma el celular, que sí está en la cámara, que es el fotógrafo. Porque es el fotógrafo entonces con la cámara el que ajusta la luz, tiempo de entrada, disposición, encuadre y todo eso. Y prácticamente incluso aunque uno crea que con el celular está haciendo, poniendo filtros, etcétera, está creando una foto, en realidad es la inteligencia del celular, ¿no? Podría decirse así. Sí. Perdón, sí, adelante, Alejandro. Sí, es prácticamente todos los celulares lo hacen. Generan una fotografía, quizás para algunos sea mejor esa fotografía que la que toma un fotógrafo modificando todo manualmente de la cámara. Quizás para alguien le parezca mejor, pero bueno, hay algo que se le escapa al fotógrafo y ya ese escaparse pues ya pierde algo, ¿no? De lo tradicional, de lo técnico, ahí ya entra lo técnico más que lo tecnológico, porque por eso yo digo técnico, tecnológico, porque está tanto la técnica, el conocimiento del fotógrafo, como las capacidades que tenga cada cámara. Hay cámaras que son muy carísimas y que tienen otras capacidades que cámaras más sencillas no lo tienen. Bien, de esto que nos platica se me viene a la mente algo que tal vez convenga como de entrada también, que es considerar precisamente la diferencia que hay entre la fotografía artística y otro tipo de fotografía, ¿no? Bueno, entiendo pues que hay fotografía que es como de memoria, es decir, tiene una función histórica, de memoria histórica. Hay fotografía que es testimonial, que en el momento toma una imagen y pues es como para decir, miren, yo soy testigo de. Pero la fotografía artística, ¿qué tiene la fotografía artística que es diferente respecto de otras formas de tomar fotografía? Tiene una cuestión la fotografía artística, o lo que le llaman, ya nos explicaba muy bien hace un par de programas atrás que vinieron estos compañeros del taller Pigmento Fine Art, que ellos son, creo, más expertos en estas cuestiones finas que yo. Pero bueno, en términos simples, diría que la fotografía artística o fine art, fotografía fine art, primero comienza con el principio de hacer física una fotografía, sea esta analógica, o sea en un negativo, o sea esta una fotografía digital, ¿no? ¿Por qué esto es importante en esto que se llama fotografía artística? Porque en principio artístico se refiere a que se va a exponer, se va a socializar a un público, X público, al cual le va a llegar X obra, X fotografía que se va a exponer en algún lugar. Esta fotografía comúnmente se dice en las expresiones artísticas que quien crea una obra tiene una intención al crear esa obra, ¿no? En este caso, el fotógrafo que compone una fotografía con fines de exposición tiene una meta, tiene un objetivo, un mensaje que comunicar y por ende una intención. ¿Por qué hacer la fotografía y cuáles elementos va a componer o meter en una fotografía y ordenarlos de alguna forma?
Esta intención también puede darse, por ejemplo, en el fotoperiodismo, que es otro, digamos, diría, otro fondo de la fotografía. Tiene otra intención, es más bien de crónica. Se utiliza con fines más bien para contar una historia que está sucediendo y que puede ser relevante. Una historia en el periodismo, una noticia, digamos. Y en el caso de las fotografías o archivos históricos, son fotografías que en algún momento tuvieron la función o tuvieron la intención, el fotógrafo tuvo la intención de dejar testimonio de algo a la posteridad. Quizás para él esa fotografía más adelante no iba a significar nada, pero en el tiempo, los hechos históricos que se sucedieron en la historia más o menos lineal, si la queremos ver así, ese momento de la historia, ese hecho histórico, con esos grupos de archivos históricos, testimoniales, fotográficos, marcaron un cambio en esa sociedad. Y entonces esas fotografías ya no tienen una huella no de testimonio, sino de archivo histórico relevante. De memoria. Ajá. Es un caso muy típico y que quizás nuestros radioescuchas lo conozcan, es la fotografía de Emiliano Zapata y Francisco Villa sentados en la silla presidencial, ¿no? Quizás el fotógrafo dijo, bueno, estos dos personajes, a lo mejor no los conocía muy bien, pero bueno, le pareció curioso, le pareció que necesitaba dejar un testimonio que estos dos personajes se juntaron en la Ciudad de México y se tomaron una foto en la silla presidencial uno y otro en una silla X, y tomó la fotografía. Pero bueno, supimos que la revolución fue un cambio significativo en la sociedad mexicana y esa fotografía tomó una relevancia importantísima, porque las historias que se sucedieron oralmente o principalmente oral es que Zapata no se quería sentar en la silla porque decía que estaba embrujada, ¿no? Entonces, pues esta fotografía tomó un momento histórico y lo hizo una foto icónica, pues lo hizo una imagen icónica y que para nosotros hoy es muy significativa. Si vemos esa fotografía, más allá del mensaje del fotógrafo o de la intención del fotógrafo, lo que tenemos es un archivo histórico que nos da testimonio de un suceso muy importante. Sí, y hay otras tomas también, otras fotografías históricas que no necesariamente tenían incluso que ver con personajes relevantes. No sé, yo siempre evoco cuando se habla de este tema de las fotografías históricas, la imagen de esa mujer que está sujetada de los pasamanos de los vagones del tren viendo a lo lejos y le tomaron la foto y se vuelve como icónica, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con esto que comenta, no hay a lo mejor la intención de que sea una fotografía histórica o que sea una fotografía de memoria o incluso ni siquiera artística, pero hay algo en esa imagen también que es como intrigante, ¿no? Y a propósito de ello quería también preguntarle si tiene noticia. ¿Cuándo se inicia esto de la fotografía artística? Si hay algo así como, esta fue la primera persona en exponer una fotografía con esa intención artística. Bueno, el principio de la fotografía inicia en 1839. Ya lo dijimos, Luis Daguerre presenta daguerroscopio que lo presenta más bien como una especie de instrumento científico para dejar testimonio de ciertos aspectos, ¿no? De capturar un momento de la humanidad y que puede ser relevante para después retomarlo. Ok, en 1890 se populariza un poco porque de hecho es que cuando presentan este daguerroscopio se libera la patente, entonces empieza el auge de creaciones, diferentes tipos, diferentes exposiciones, también con bronce, con cobre, se hacían también, no solamente con plata. Definitivamente la plata es un poco más fácil, por el color y todas estas cuestiones más bien técnicas. Pero en 1890 hay un movimiento como de
personas que comenzaron a ver en la fotografía algunos aspectos que se parecían mucho a las expresiones que daba la pintura. Entonces comienzan a hacer un pequeño grupo de reunión para tomar fotografías y comenzar a difundirlas. Y este movimiento se da principalmente en Francia, Italia, y comienzan a hacer exposiciones de esas fotografías que tomaba este grupo. Hay una respuesta un poquito radical de los pintores, intentan desprestigiar este tipo de pequeñas exposiciones y reuniones de obras fotográficas porque consideran que no hay realmente una creación, ¿no? Este grupo responde que en efecto hay una creación porque hay una técnica que se emplea para generar un producto y que ese producto es una imagen que expresa algo. Entonces este movimiento parece que inicia en 1890, no hay así como que muchos datos, creo que dará alguna fotografía, porque ya sí hay fotografías de 1850, 40, creo que es la más antigua, que hay registros de placas de plata con el principio del daguerre. Entonces, más o menos ahí inicia 1890 con este tipo de exposiciones y después se va difundiendo y comienzan a haber exposiciones de fotografía ya de retrato. Hay los casos, por ejemplo, de las fotografías que comenzaron a publicarse, fotografías como de espectáculos, como del circo, también utilizaba algunas fotografías para difundirlas como propaganda, entonces, o sea, como publicidad más bien, perdón. Es más o menos 1890. Bien, muy interesante. Aprovecho el Inter para agradecer a todos quienes nos están escuchando a través de www.radiomorir.com y quienes nos están escuchando también a través de la página de Facebook en Estudio Humanitatis Radio. Gracias a Germán Amaya, que le ha dado like a nuestro video, a Rosa Gómez, también por ahí Saúl de Ilea, que también le dio like a nuestra página, y pues Eric Márquez, que es el administrador también de esta estación, pues por el apoyo en la difusión del video, y pues a nuestro operador estrella, Felipe, muchas gracias por su apoyo, también no podríamos estar aquí. Esto no sería posible sin Felipe. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que le quieran comentar a nuestro invitado el día de hoy, les recuerdo, estamos platicando con Alejandro Gómez con el tema Formas de expresión, una breve mirada a la fotografía. Y a propósito de lo que comentaba Alejandro, y que me hace regresar un poquito a lo que ya también había señalado hace rato, sobre todo lo técnico y lo tecnológico, porque uno asume pues que, y creo que sí habíamos comentado en alguna ocasión en una charla que tuvimos, si solo basta saber manejar la cámara para convertirse en un artista de la fotografía. Y también preguntarle si el soporte también interviene en el considerar a la fotografía como arte, ¿no? Porque pues si bien hoy en día a través de los dispositivos digitales como los celulares, las videocámaras, que creo que ya ni se usan, ya todo el mundo más bien usa los dispositivos de los celulares y las tablets, pero pues de alguna manera también el soporte, ¿no? Como decía, también el tipo de papel es importante también considerar el tipo de papel donde se va a imprimir la fotografía para la exposición. ¿Cómo responder estas preguntas? Bien, la primera es algo complicado de responder, porque si bien es primero necesario, ¿no? Porque hablamos de técnica, tecnología, ¿no? Entonces, en principio, para poder generar distintas fotografías y alcanzar los objetivos que quiere el fotógrafo, necesita saber manejar la cámara y cuáles son las posibilidades que tiene cada dispositivo que tiene. Entonces, en principio sí es primordial saber manejar la cámara, saber qué posibilidades tiene tu equipo. Después están una serie de
habilidades que tiene que tener el fotógrafo para identificar dónde colocar ciertos elementos de la fotografía, de lo que está mirando. Digamos que la cámara es una extensión del ojo del fotógrafo, pero la cámara, como dijimos en los celulares, quizás la cámara de los celulares sea inteligente o más inteligente, o su configuración del software le permite hacer ciertos encuadres y desenfoques y agrandar y hacerlo panorámico, gran angular, etcétera. Pero en el caso del fotógrafo todo lo tiene que hacer él. Entonces hay que tener ciertas bases de conocimiento de cómo organizar ciertos elementos de una fotografía para que esa fotografía sea atractiva, cumpla con los elementos mínimos para que quien ve esa fotografía se detenga en esa fotografía, vea y alcance a captar lo que el fotógrafo más o menos quiere lograr con la fotografía. Entonces, no basta, pero al menos sí es básico, ¿no? Saber utilizar una cámara. Y con respecto a los soportes, es interesante porque son dos medios diferentes. El soporte, por ejemplo, en negativos, que te permite generar una sola pieza, y esa pieza la puedes revelar en un papel, X papel, y ese papel se convierte quizás en una pieza única en muchos de los casos, ¿no? Que eso es en el caso de las fotografías analógicas con rollo. Hay muchos formatos, y en ese sentido estábamos hablando de formatos. Hay diferentes tipos de formatos o soportes, como se le quiera llamar. En el caso de la fotografía digital no hay tanto problema, porque puedes tomar tantas fotografías como quieras y puedes borrar las que quieras, y a lo mejor tomaste 20 de un solo lugar y te quedaste solo con una. Bueno, es más fácil, digamos, es más accesible en ese sentido. Pero solamente tiene que ver con formatos, no cambia. Yo he ido a ver exposiciones de fotografía analógica muy bien logradas, con cámaras muy antiguas, pero que tienen en las manos de un buen fotógrafo se convierte en una herramienta tan importante como las cámaras de nueva generación que existen ahora. Entonces, más bien es solamente un formato. Pero lo que sí es verdad es que cuando vas a hacer una exposición, cuando vas a colocar, inclusive cuando uno va a hacer física una fotografía, porque luego si nos ponemos a pensar hoy cuántas fotografías hacemos físicas, tenemos millones probablemente de fotografías en celulares, cámaras digitales, pero si nos ponemos a reflexionar y a detenernos, más allá de verlas, decimos cuántas realmente valen la pena hacer físicas, ¿no? Sí. No sé si usted se lo ha preguntado en algún momento. Tengo tantas fotografías y algunas las veo 2 veces, las he visto desde que la tomé, y eso la tomé hace 10 años, ¿no? Entonces, es importante el papel, sobre todo cuando vas a hacer una pieza que se va a exponer. Entonces hay que tratar de que el papel, el material en el que va a estar soportada la fotografía, la imagen, sea un papel de buena calidad, sea impreso en un taller que tenga las capacidades técnicas y tecnológicas para hacerlo y para entregar una obra a la altura, ¿no? Porque es una fotografía que probablemente no se vuelva a imprimir. Eso diría yo de la cuestión. Sí es importante el papel, porque es parte de la presentación de lo que es una fotografía importante. Sí, supongo también, pues, y esto va a permitirme como engarzar con otra pregunta que quisiera hacerle. Es importante considerar que hay fotógrafos, porque lo he visto, que arman una composición para tomar la imagen, ¿no? Es decir, acomodan ciertos objetos, acomodan ciertas cosas, pero ¿qué pasa con la fotografía de momentos? Es decir, ciertas situaciones que de repente uno pues ve la fotografía y dice, qué bonito atardecer, qué bonito momento en el que se conjugan la posición del sol, el levantar el vuelo del ave, justo la gota de agua que va cayendo, etcétera. Supongo que en eso hay algo que es importante considerar, y es precisamente esa mirada del fotógrafo para identificar ese momento preciso,
para tomar la foto, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta si tiene usted una temática favorita, es decir, ¿qué le gusta más en la fotografía? ¿Paisajes, rostros, momentos? A mí me gusta mucho la fotografía del momento, del instante, que sea lo más auténtico posible. Me gustan los paisajes, me gustan mucho, yo diría que están un poco desprestigiados porque esta generación artificial de imágenes principalmente se enfoca en imágenes de paisajes, ¿no? Si uno se mete a imágenes o fotografías en HD, lo primero que bota es imágenes de la galaxia, el cosmos, que según esto es una fotografía, en realidad es una generación artificial. Y así pasa con las montañas, pasa con los bosques, con los mares, con las playas. Comúnmente son fotografías ya generadas. Se conjugan una serie de, probablemente fotografías reales, pero que se juntan, quitan elementos y los ponen en una sola fotografía para generar una fotografía que sea más atractiva visualmente. Me gustan, yo seguiré tomando fotografías de paisaje, pero creo que las que más me gustan son las reales, las fotografías que uno se puede encontrar cuando camina en la calle, si es que está tomando fotografías street, que le llaman, o urbanas, o cuando uno va, por ejemplo, hace unos meses atrás fui a estas peregrinaciones a Talpa. Sí, recuerdo. Y por ejemplo ahí fui con unos amigos y familiares, y yo quería captar la devoción que se daba en el recorrido, a lo largo de todo el recorrido hacia Talpa. O sea, los sucesos, los acontecimientos, los momentos que de repente marcan un día o te marcan a ti cuando haces ese tipo de peregrinaciones, y cómo es que se da la devoción en ese recorrido, cómo es que se genera esa devoción y cómo se traduce en imágenes. Entonces yo fui con mi cámara preparado y hice hice el recorrido desde uno de los puntos más concurridos, digamos, y fui tomando fotografías. Desde luego que esas fotografías se convirtieron también en fotografías testimoniales de un viaje entre amigos y familia, ¿no? Donde se comparten, mira, aquí te acuerdas cuando nos paramos a comer, etcétera, y iba pasando un burrito, no sé, estoy inventando una situación, ¿no? Pero bueno, y quizás esa fotografía es muy buena para una exposición, pero también es una fotografía para recordar en familia, ¿no? ¿Qué separa esas fotografías, estas dos fotografías, una de recuerdos de familia y amigos y otra para una exposición? Bueno, la intención, ¿no? Inicialmente yo fui con la intención de generar una exposición con estos momentos de devoción de las personas que van a hacer esa peregrinación con toda la convicción. Y por otro lado fui porque me invitaron, tienes que ir, me parece que es algo importante en la vida de una persona, quizás no necesariamente eres devoto de esta deidad, pero es al menos un acto interesante, importante, que al menos una persona debería hacerlo. Entonces lo hice también por eso, y acompañando a estos familiares y amigos. Entonces, estas dos fotografías tienen intenciones diferentes, pero al final de cuentas son fotografías. Si en algún momento logro hacer una exposición, porque creo yo que necesitaría ir al menos 2 o 3 veces, recorrer el mismo camino para tomar diferentes situaciones, porque quizás en una sola caminata no se dan los suficientes momentos adecuados como para hacer una exposición que refleje realmente la devoción de esta peregrinación. Pero ahí está un poco como a qué se refiere esto de componer, digamos que, y de componer, por ejemplo, como a mí me gusta, en la situación, que sea lo más real posible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la fotografía es la captación por parte de un medio técnico, tecnológico, de un momento de la vida, algo real, algo que existe. No estoy en contra de la composición de elementos, juntar ciertos elementos y generar una fotografía a la que yo quiera. No lo estoy. Lo he hecho, de hecho, en esta exposición que se va a inaugurar en octubre, el 4 de octubre,
muchas de las fotografías están compuestas. Ujú. Yo junté los elementos, los puse, porque hay una intención dentro de toda la obra, no solo de una fotografía, Ujú. sino de toda la obra, que en este caso se titula Equipostales, el medio como objeto de composición. Es decir, me enfoco en los aparatos técnicos, Ujú. tecnológicos, que son las cámaras, los lentes, los objetivos, los negativos, los rollos. Muy bien. Aprovecho la pausa para recordar a nuestro público, estamos charlando con Alejandro Gómez, formas de expresión, una breve mirada a la fotografía, pueden dejarnos sus comentarios a través del chat de la página Estudio Humanitatis Radio o a través del chat en vivo de www.radiomorir.com. A propósito, entonces, pues un saludo cordial a Fernando Villegas, nos manda saludos a Alejandro Gómez y a su servidor. Fernando Villegas, que debe mencionar, junto con Rosa Gómez, pues son nuestros espectadores ya muy recurrentes en estas emisiones, les agradecemos mucho. Y a propósito de Rosa Gómez, nos saluda y le envían una pregunta, dice, me gustaría preguntarle cuál considera que es su mejor fotografía. Bueno, quizás el espectador, porque la fotografía es casi meramente visual. Sería extraño que yo les platicara, les describiera la fotografía que creo que mejor he tomado. Pero hay una fotografía que fue la pieza principal, o la pieza con la que se abría la exposición mi primera exposición en solitario, en el Museo de Antigua Presidencia Municipal de Chapala, que era la fotografía de un festival de Día de Muertos de mi sobrino, en el cual a mí me toca casi siempre maquillarlo. Entonces me gustó cómo quedó el maquillaje, me gustó su forma de caracterizarse, porque había toda una interpretación de parte de él. Entonces le dije que se quedara en una posición en la cual ya estaba y que me permitiera tomar una serie de fotografías. Y entre esas fotografías, que fueron como unas 12 fotografías, hubo una que me gustó mucho porque capta lo que le llaman fotografía psicológica, que es capturar en la personalidad, si se quiere llamar personalidad, de una persona en una imagen. Es como esas fotografías que uno ve las fotografías y dice, en esta captaron mi esencia. Bueno, más o menos a eso se refiere. Lo que es estas formas de fotografía de retrato tratan de hacer eso, captar la intención del sujeto que está ahí, o sea, retratar cómo es en realidad el sujeto, su esencia, si se quiere llamar de alguna forma. Y eso se nota mucho en la expresión, ¿no?, de las personas, en la expresión, la mirada. A propósito, a mí muchas fotografías que son de retrato, me gustan mucho ciertas fotografías en las que se logra captar ese no sé qué en la mirada de la persona, cuando está viendo a la lente, o incluso hasta cuando ve a lo lejos. Hay un cierto halo como de nostalgia que uno alcanza a captar en la fotografía, y uno es, por eso yo insisto mucho en lo que hace al fotógrafo ser un artista, porque no es nada más, supongo, el manejo de la cámara, no es solamente saber cómo hacer la impresión, incluso el mejor papel o la mejor entrada de luz, sino también captar eso, que a lo mejor a cualquier otra persona nos puede pasar desapercibido, pero que el fotógrafo nos permite ver congelado en un momento, ¿no? Sí. O sea, eso es algo bien interesante de la fotografía, que yo la considero como congelar una mirada en el tiempo. Porque se puede volver a ella una y otra vez. Quería preguntarle también... Espero responder la pregunta. Esperemos que sí. Bueno, ya nos dirá Rosa Gómez si quedó respondida su pregunta. Yo tengo, a propósito, para quienes nos escuchan, una fotografía que tomó aquí Alejandro Gómez, que es de un árbol, un mezquite en medio de una lomita, y está solo, y refleja muchas cosas que yo vi. Y también quería preguntarle eso, porque yo como espectador, al ver una fotografía, de alguna manera me miro también en la fotografía. Hay algo que
que se refleja de mí como espectador. Y quería preguntarle, bueno, Rosa Gómez agradece la respuesta. Muchas gracias. Y quería preguntarle además si usted como fotógrafo, al momento sí de tener una intención de transmitir un mensaje, espera algo del espectador. Tanto como esperar algo como una respuesta, no. En eso se diferencia, por ejemplo, esto que decíamos de formas de expresión, porque cuando uno escribe un ensayo sobre un tema X, no sé, pienso yo un tema como el de José Revueltas, espero que quien me lee, quien lea mi ensayo, me dé una respuesta filosófica, una contrarrespuesta y quizás me diga, oye, creo que estás cayendo en error en esto, ¿no? Hay una respuesta de parte del espectador, si lo queremos, del lector, ¿no? En el caso de las expresiones artísticas, en lo cual cabe aclarar, yo no me considero un artista, tomo fotografías. Creo que alguna que otra se ha logrado y pues bueno, eso justifica que siga haciendo exposiciones, ¿no? Sí, el día que ya no se logre ninguna, dejaré de hacer fotografía, así que bueno, cabe aclarar esa pequeña cuestión. Y lo que comentaba usted o lo que me preguntaba usted, sí, lo comentábamos en este tema que tuvimos de museografía y curaduría, que es que cuando alguien presenta una obra, principalmente en una exposición o en una galería, hasta ahí termina el trabajo de quien presenta la obra, de quien crea y compone la obra, ¿no? Y después la obra se vuelve un poco independiente. Algo así pasa también con el escritor, ¿no? Hace su obra y después la obra fluye y entonces ya después puede convertirse en un diálogo, una charla de preguntas y una respuesta, de pregunta y respuesta, cuando alguien contraargumenta lo que tú escribiste, ¿no? En el caso de los ensayos. En el caso de las obras es una cuestión muy interesante porque ya cuando está expuesta, realmente la obra y el mensaje que se logre, y en esto entra todo el tema y la composición curatorial y museográfica, recae ya en el espectador. El espectador al final de cuentas tendrá un juicio de decir, bueno, creo que sí volvería a otra exposición de este tal o cual artista o autor, porque en definitiva hay una obra o dos o tres o todas las obras me generaron alguna cierta sensación. Creo que sí recae en el espectador ya después de que la obra está compuesta. Cuando el fotógrafo está haciendo una fotografía, lo que quiere es generar algo, capturar algo, tiene una intención y un objetivo, pero después ya recae realmente en el espectador y el espectador es el que decide si la fotografía es de buena calidad. Quizás no tenga el conocimiento técnico, pero sí puede decir, bueno, esta fotografía me gustó, esta no, esta sí la colgaría en mi cuarto o en mi sala, o si tengo una galería, quizás sí la colgaría ahí, etcétera, ¿no? Creo que sí recae mucho también después en el espectador, cuando la obra está presentada, pues. Bien. Hay otras tantas preguntas que quisiera hacerle, sobre todo en función de lo que ya ha comentado como de manera indirecta a propósito de la fotografía, con todo este proceso que va desde incluso la adquisición del equipo, el ubicar el momento, el lugar o la persona, la toma de la fotografía, etcétera. Pero ya se nos está yendo casi el tiempo del programa, pero no queremos cerrar sin antes preguntarle por su próxima exposición, que tengo entendido se inaugura en octubre, ¿no? Sí, bueno, invitar a todos nuestros radioescuchas que están cordialmente invitados a la inauguración de la exposición Equipos Tales, el medio como objeto de composición, el tema, digamos, del conjunto de piezas es mostrar los elementos técnicos, tecnológicos de la fotografía, los que se usan, ¿no? Objetivos, lentes. Ahí yo tengo una serie de cámaras que he ido adquiriendo, algunas las utilizo, otras ya no funcionan, pero las tengo como testimonios de cómo se ha ido evolucionando la tecnología en el sentido de la fotografía. Y
me ha parecido que es relevante recordar que la fotografía, hoy creo que casi todos los que tenemos un aparato telefónico nos podemos considerar que hacemos fotografía, ¿no? Pero en el caso de las fotografías con cámaras, tienen un tono diferente, tienen un tono, algunas cuando son cámaras muy antiguas que todavía funcionan, de nostalgia, de que nos gusta ciertos elementos que ya en las cámaras normales no hay. Por ejemplo, el caso de la doble exposición es algo raro porque anteriormente funcionaba, tomabas una fotografía y la película no recorría, sino que volvías a tomar, hacías otra toma y se sobreescribía en la película. Ajá. Y daba unos efectos muy interesantes. Hay cámaras ahorita de Canon, de Nikon, que no tienen esa función y se tiene que hacer por medio de aplicaciones tecnológicas. Bueno, por eso me parece importante recordar que la fotografía, no hay fotografía si no hay cámara. Entonces hay que recordar eso, y este conjunto de colección de esta exposición va a tratar de eso. Y esta se inaugura el 4 de octubre del presente año en el piso 2 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y aquí aprovecho para darle un agradecimiento y un saludo, si es que nos escucha, a Selene, que es la encargada del piso 2, que ella es la que ha puesto mucho empeño y toda el alma y el corazón para que fuera posible esta exposición, porque de repente no reclamo, pero no hubo tanto apoyo de parte de otras autoridades de la biblioteca, pero ella dijo, se va a hacer porque se hace y yo te apoyo en lo que... Entonces quisiera darle un agradecimiento muy especial a ella. ¿A qué horas es la inauguración? A las 5 de la tarde va a haber un pequeño catering ahí, un pequeño tentempié para que puedan observar, y se va a inaugurar la exposición y va a estar todo el mes. Va a terminar hasta poco antes de noviembre, creo que es el 31 de octubre, se quita la exposición. Y bueno, si no pueden asistir a la inauguración, al menos puedan ir a darse una vuelta a la exposición y verla y echarle un ojo. Y dejar sus impresiones también, porque hay un libro, ¿no? De impresiones. Sí, entonces... va a haber un libro ahí, también el contacto mío, si les interesa alguna pieza, o si luego quisieran ver algunas que tengo del catálogo que no se han expuesto, pues también ahí van a estar disponibles. Pues bien, amigos, amigas, ahí está la invitación para ver la obra fotográfica de Alejandro Gómez, un artista de la lente. Él no se considera artista, se considera solamente fotógrafo, pero yo pienso que hay más de artista en él de lo que piensa, porque he visto su trabajo. Pues estamos prácticamente ya cerrando nuestra emisión de Estudio Humanitatis Radio. Les agradecemos a todos el favor de su atención. El próximo viernes tendremos la visita de un colega doctor en humanidades que nos hablará sobre el tema de la ensayística y la literatura. Y pues muchas gracias a todos por el favor de su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un espacio para las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Esto fue Estudio Humanitatis Radio. Gracias.